Este es un día especial, mis amados, muchas bendiciones. Declaramos que la presencia del Espíritu Santo está en medio nuestro y el Espíritu Santo en sabiduría. El domingo pasado la pastora estuvo compartiendo acerca de la sabiduría y los beneficios de la sabiduría. Y hoy vamos a compartir de la sabiduría, cómo es importante la sabiduría para entender y comprender las diferentes circunstancias o pruebas que ocurren en la vida de uno como discípulo, como cristiano. Tomamos como la palabra para este día Santiago capítulo 1, el libro de Santiago. Eh, Puedes conmigo estar en casa, desde casita vamos a leer el capítulo 1, a partir del versículo 2. El apóstol Santiago habla de la siguiente manera. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a hablar un poquitico acerca de las pruebas, a pesar de que en otra oportunidad hayamos compartido de que el Señor permite las dificultades, las pruebas, como una manera de que crezcamos, una manera para fortalecer nuestros espíritus. Y el apóstol Santiago, pues aquí nos empieza hablando: hermanos míos, tenga por sumo gozo. ¿Qué palabra? Cuando os halléis en diversas pruebas. Somos conscientes de que más de un hermano pasa por dificultades, pasamos por momentos difíciles. ¿Y por qué pasamos por momentos difíciles? ¿Por qué por qué están ocurriendo estos tiempos? El mismo Señor Jesucristo en San Juan 16, antes de entrarse en la oración final del Padre al Padre, en el capítulo 17, habla y le dice a sus discípulos, exactamente dice: mire, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. En esta vida, como discípulos del Señor, como cristianos, tenemos momentos de aflicción, tenemos momentos críticos, momentos difíciles, pero ahí es donde realmente nos aferramos al Señor y ahí es donde vamos a crecer. Y para ello necesitamos tener sabiduría, sabiduría para comprender las diferentes pruebas y aflicciones que ocurren en la vida del cristiano, en la vida del discípulo. Y el apóstol le dice aquí diciéndonos: hermanos, tenga por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo así que tengo que gozarme? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el resultado? La fe tiene que ser probada, y nuestra fe probada en medio de las circunstancias difíciles, entonces aprendemos a ser paciente. Viene la paciencia. Dice aquí el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice: para que seáis perfectos. La meta de nosotros como discípulos del Señor es parecernos a Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es nuestra meta. Pero para llegar a la estatura de Cristo es necesario padecer, tener padecimientos como los que pasó el Señor. Y Él lo dice. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero si confían en mí, yo he vencido. Venceremos también. Por eso el mensaje de la iglesia del Señor en los tiempos finales, el mensaje de la iglesia universal en el libro de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias es para los vencedores. Y precisamente los vencedores en las pruebas y las dificultades. Muy bien, como para ello necesitamos sabiduría, necesitamos de la sabiduría de Dios. Entonces por eso es que el apóstol aquí en el versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para entender este tema, para entender las pruebas, para entender las dificultades, pídala a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche le será dada. Fíjate que hoy estamos diciendo que para entender las pruebas y entender todas las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, es necesario tener la sabiduría que viene de parte de Dios, y Dios la da abundantemente y sin reproche nos será dada. Pero dice aquí el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Sabiduría para lograr entender al mismo Señor, entender la vida de nuestros apóstoles.
como por ejemplo el apóstol Pablo. Si queremos entender algo y comprender la vida del discípulo y llegar a Romanos capítulo 8, cuando vamos a hablar y entendemos andando en el Espíritu, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pregúntese, ¿y esta pandemia y esto que está ocurriendo en el mundo, cuál es el beneficio que trae a nuestra vida, a mi vida? ¿Qué beneficio me trae? Indiscutiblemente necesito de la sabiduría de Dios y por eso pediremos al Señor que derrame el espíritu de sabiduría para entender y comprender los mismos propósitos del Señor. Nosotros no pensamos igual que el Señor, nuestros pensamientos son muy diferentes a los de Él. El apóstol Pablo nos da unas pautas acerca de ello, acerca de los padecimientos. Y si estás conmigo en 2 de Corintios, el capítulo 4, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, hablando el apóstol a partir del versículo 7, dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Lo mejor que tenemos hoy y lo que tú tienes, mi hermano, es el glorioso Espíritu Santo. Qué maravilla, qué bendición tener el Espíritu Santo que nos fue dado desde el día de nuestro bautismo, el día que nos convertimos al Señor. Tenemos el Espíritu Santo. Nosotros somos vasos de barro y en este vaso de barro está el gran tesoro. Y por eso el apóstol dice: tengo el tesoro en vaso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los seres humanos, y como cristianos y discípulos, tenemos la tendencia a vanagloriarnos muy fácil, con muchas circunstancias, situaciones. Es muy fácil levantarnos, es muy fácil vanagloriarnos, pero aquí la clave es que finalmente quien es honrado, quien es exaltado, es el Señor a través del Espíritu Santo que está entre nosotros. Mire cómo dice el versículo 8, como para entender y comprender que ahí necesitamos la sabiduría del Señor. Dice que estamos atribulados en todo. El apóstol dice: tribulaciones en todo, dificultades en todo, pero no angustiado. ¿Qué hay que alejar de nosotros? La angustia. ¿Qué es la angustia? ¿Será que esta pandemia está produciendo angustia? Momentos críticos. Sí, atribulados, mas no angustiados. Sabiduría para entender ello. En apuros, mas no desesperados. No desesperados. Momentos críticos, pero no estamos desesperados. Perseguidos, bueno, no estamos como los tiempos de los primeros discípulos, tan perseguidos, no, pero finalmente dice: mas no desamparados. O sea, tenemos siempre la presencia del Señor que va con nosotros. Dice luego la palabra, otra palabra importante: derribados, pero no destruidos. Mire esta paradoja aquí que encontramos y que dice el versículo 10, sabiduría para entender el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo así? Llevando la muerte de Jesús. Llevando la muerte de Jesús. Dice: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, los que estamos aquí en esta tierra, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Bueno, aquí el apóstol nos sigue explicando cosas muy importantes en estos versículos siguientes para que las sigamos reflexionando. Por ejemplo, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, por lo cual hablé, nosotros creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, también por lo cual hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por tanto, el versículo dice: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el hombre exterior, este cuerpo físico, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En el libro de Hechos, el capítulo 17, el apóstol nos habla de que de una sola sangre el Señor hizo, de un solo linaje, todo de una sola sangre, su sangre, para que habitemos sobre la faz de la tierra.
y ha prefijado el orden de los tiempos, le ha dado límites a este cuerpo, 70 años y los más robustos 80, pero todo con un objetivo, para que busquemos a Dios. Si en este tiempo y en estas circunstancias no estamos buscando a Dios, estaríamos no entendiendo el propósito del Señor. Con todo, aún lo que se puede venir, es necesario incrementar nuestro tiempo, nuestra comunión con Dios. Es necesario. Por eso el apóstol aquí, me gustan estas palabras en el versículo 17 cuando dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. O sea, con esta leve tribulación me parezco un poquitico más a Jesús. Recuerden ustedes que en Hechos 14, el apóstol Pablo fue apedreado en Listra. Y allí en Listra, al ser apedreado, lo vieron como muerto, lo tiraron al basurero. Fue a parar al basurero porque quedó como muerto. Pero el apóstol Pablo de esas circunstancias se levanta y dice, ¿y esta sangre? ¿Y esto que me pasa qué es? El Señor es mi fortaleza. Y le dice a sus consiervos que estaban ahí alrededor de él con los discípulos, vamos a otra ciudad a predicar el evangelio porque para esto he venido. Y por eso él, en esa leve tribulación, en esa pequeña dificultad, él la toma y dice que esta leve tribulación momentánea es pasajera. Este tiempo que estamos pasando es momentáneo, es pasajero. ¿Qué está produciendo? Ojo, mi amado, siervo del Señor, sierva del Señor. Lo que está ocurriendo en este tiempo es que me estoy pareciendo cada día más a Jesús. Esta leve tribulación pasajera, momentánea, produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa peso de gloria? Que nos parecemos un poquitico más a Jesús. ¿Cómo le parece parecerse a Jesús? Y si tú te pareces, si yo me parezco a Jesús, me voy pareciendo en la obediencia. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ese nivel de obediencia de Jesús lo llevó al punto de no hacer nada por su propia cuenta. Por eso encontramos las expresiones del mismo apóstol, del mismo Señor en San Juan 5, yo no hago nada por mi propia cuenta, solo digo lo que el Padre me dice que diga. Por eso ahí nos parecemos a Jesús. Tiempos para consultar al Señor, que a través de estas pruebas necesitamos de la sabiduría de Dios para comprender lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo el Señor? Si tú estás creciendo en este tiempo, te estás pareciendo a Jesús, entonces lo estamos buscando. Y al buscarlo, entonces podría yo entender lo que dice el mismo libro de Santiago, lo que dice el mismo apóstol Santiago, de que resistid al diablo. Someteos pues a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Ahora bien, dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no vemos con nuestros ojos físicos? Pues no vemos el milenio, no vemos la nueva Jerusalén, no vemos el cielo, pero es que ahí está la fe. Ahí es donde se fortalece nuestra fe y le creemos totalmente al Señor porque lo ha dicho en su palabra. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que no se ve es eterno. ¿Qué nos prometió el Señor? ¿Qué es lo que Jesús nos ha prometido? Él en San Juan, en el capítulo 6, nos habla de que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos asegura Jesús? La eternidad y la resurrección, que es nuestra gran esperanza. Por eso en el capítulo 5 el mismo apóstol lo está explicando de esta manera. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cómo le parece? Ahí pudiéramos entender las palabras del Señor en San Juan 14, cuando les dice a sus discípulos, creéis en Dios
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y le dice Tomás, pero no sabemos, Señor. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire lo que dice Jesús. Y Jesús oró en San Juan 17, también diciendo, Padre, donde yo voy a estar, yo quiero que mis discípulos estén también en ese mismo lugar. ¡Qué privilegio! Lo que nos promete el Señor. Por eso, fíjate que necesitamos de la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, para entender las pruebas, para entender, y entonces cuando las entendemos, somos bienaventurados, y dice que tenga por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso dice el versículo 2 en el apóstol explicándolo, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Qué privilegio entender esta palabra. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Bueno, ahí el apóstol sigue explicando cómo es que nosotros tenemos que seguir estando, haciendo la voluntad del Señor. Fíjese que el versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, no lo veo físicamente. Porque por fe andamos, no por vista. Y la fe, ahí está el secreto. Tu fe y mi fe tienen que ser probadas, como se prueba el oro, con fuego. Y el fuego son las benditas pruebas. Dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mira el apóstol, sabiduría para entender que él estaba deseando querer estar ausente de este cuerpo, pero presente al Señor. Hasta que llega en Filipenses también, donde él habla, dice, estoy en un estrecho que no sé qué escoger, pero es muchísimo partir y estar con Cristo, es muchísimo mejor, pero me quedo aquí por la predicación del Evangelio. Si algo necesitamos quedarnos y continuar en esta tierra, es para predicar el Evangelio del reino de Dios. Tú y yo tenemos la noble y sublime tarea de hacer que el reino de Dios se extienda, que la palabra del Señor llegue a otros, que otros conozcan de Él. Y nosotros somos instrumentos en sus manos, somos vasos del Señor para hacer que otros conozcan de la gloria del Evangelio. Esa es nuestra tarea. Dice el versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué es lo que nos interesa? Agradar al Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que pensar? Si estamos buscándole en este tiempo, genuinamente, nuestro propósito es agradarlo a Él. Agradarlo a Él. Ausentes o presentes, serle agradables. El versículo 10 termina hablando de algo extraordinario cuando estemos allá con el Señor, cuando dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a por el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, a todos nos podrá rendir cuentas. Pero qué bueno rendir cuentas si estamos haciendo la voluntad del Señor. Mis amados, es necesario que la palabra la logremos, por eso quiero nuevamente volver al libro de Santiago, que es extraordinario el apóstol como nos habla, hablando de la sabiduría del Señor, cómo es importante pedir a Dios sabiduría. Por eso nuevamente en el capítulo 1 de Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hoy es para pedir sabiduría, para entender estos tiempos, para entender este tiempo, mi amado. Es importante que en esta oportunidad tú pidas sabiduría de Dios para entender lo que está ocurriendo. Por eso es mirar cómo en los tiempos la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos. Dios derramó sabiduría en la tribu de Isaacar. Hoy la sabiduría está sobre ti, está sobre mí, está sobre la iglesia para entender estos tiempos. Y cuando entendemos estos tiempos, entonces tenemos sumo gozo por lo que está pasando. Pero le aseguro que si no tienes la sabiduría de Dios, va a entender esta enseñanza y la vas a tergiversar. Y sería muy triste.
Por eso le ruego, mi amado, pida a Dios sabiduría para entender estos tiempos. Y Dios la da abundantemente. Y Dios nos revela su palabra. El Espíritu Santo toma la palabra de Cristo, nos la revela y nos muestra las cosas que han de venir. Me fascina lo que habla Jesús en San Juan 16, precisamente hablando del Espíritu Santo, que es el que está, es el tesoro que está dentro de ti, dentro de mí, que Él nos guiará a toda la verdad. Tomará la palabra, nos la enseñará y nos revelará todo lo que viene, todo lo que está pasando. Dios lo revela a sus siervos. Entra en la presencia del Señor y pida de la sabiduría de parte de Dios para entender estos tiempos. Ores conmigo en este momento. Tú ahí donde estás. Ores conmigo. Oremos como iglesia. Oremos con un solo sentir. El sentir del Señor. Y al tener el sentir del Señor, podremos finalmente llegar a ser la oración de San Juan 17. Es sabiduría. Todos tendremos que un día rendir cuentas. Y por eso cuando Jesús ora al Padre, y al decir al Padre, Padre, la hora ha llegado, refiriéndose a la cruz, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la voluntad soberana de Dios? Que todos le conozcamos, que los parientes, amigos, conocidos, vecinos, todos conozcamos a Jesús y al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, habla Jesús, los que tú me entregaste, o sea, los discípulos, yo les he dado tu palabra, estamos para transmitir la palabra, y ellos ya la han guardado, la están practicando. Padre, les he dado a conocer tu nombre. Padre, ellos ya saben que todas las cosas proceden de ti. Por eso las palabras del apóstol Pablo allí en Hechos 17, allí en Atenas, él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Qué palabras tan extraordinarias. El que nos da la vida y el aliento es Él, como también el que la quita es Él. Por eso a Él sea toda la gloria, toda la honra y finalmente las expresiones nuestras como discípulos del Señor, como iglesia, será lo que vio Juan y con lo que contempló Juan en Apocalipsis 4 y 5 con los 4 seres vivientes y 24 ancianos diciendo: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración al que vive por los siglos de los siglos. Padre, muchas gracias por tu preciosa iglesia, por mis amados hermanos, siervos y siervas, aún por los más pequeñitos. Espíritu Santo está sobrando de una manera especial. Y hoy es un día en el cual pedimos tu sabiduría, la que viene de lo alto, para entender estos tiempos, o aún más entender todo lo que viene. Y es de parte tuya que tú revelas y que tú muestras, y la sabiduría hoy la pedimos, no dudamos, sino que la aseguramos, anclamos nuestra vida con la fe, con la seguridad de que tú estás con nosotros, estás a través del Espíritu Santo. Tú lo prometiste cuando dijiste: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado, y si es así, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú estás, Espíritu Santo, con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el día en que tú tengas determinado. Pero ahora lo que nos interesa y queremos es serte agradables, agradarte a ti, Señor, en medio de todas estas circunstancias. Y nos permites compartir de tu palabra
con el necesitado, con el que está a nuestro lado. Decirle que este es tiempo para buscar a Dios, que este es tiempo de arrepentimiento, que este es un tiempo especial para mirar la presencia del Señor y que el deseo del corazón de Dios y lo que Él quiere es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volver nuestros ojos a ti. Por eso decimos así que arrepentíos y convertíos, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios habló por medio de sus profetas desde la antigüedad, la restauración de todas las cosas. Que la vida sea restaurada, que los hogares sean restaurados, que nuestra tierra sea restaurada y la gloria tuya repose en cada uno de tus hijos. Declaro tu bendición y tu unción con sabiduría, desde el más pequeño hasta el más grande. Y cuando contamos con tu sabiduría, entonces entenderemos todo lo que pasa a nuestro lado, todo lo que ocurre, y habrá solamente expresiones de gratitud en el corazón. Tú has dicho que conmoverá el cielo y la tierra, como lo estás conmoviendo, para que queden las inconmovibles. Y hoy tenemos un reino, el reino de Dios, y en este reino solo hay gratitud. Y mediante la gratitud te servimos a ti con temor y reverencia. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos, por estos días que tú nos has entregado, que tú nos has dado. Declaro tu bendición sobre cada uno de tus hijos, tus hijas, sobre cada familia hoy reunida, hoy congregada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.